y firmen el acuerdo. Eso es requisito para ustedes cursar la materia, firmar ese acuerdo. Tienen que revisar las normas del estudiante y también allí está el manual para los trabajos escritos. Esos materiales son bien importantes que ustedes deben verlos al iniciar el semestre. Después tienen en las unidades tienen el contenido. Yo les voy a desbloquear esta primera unidad que es introductoria y realmente es un repaso de matemáticas, de aquellas operaciones que son importantes para el desarrollo de la matemática financiera. El primer material es sobre logaritmos, contiene el logaritmo y otras operaciones. Entonces aquí tenemos la lámina, ¿sí la pueden ver? Sí, profe, ¿cómo se llama? Es la número 5. El nombre es matemática, MAT, FIN, logaritmo. Es uno de los tres materiales que tienen en el primer contenido. Y tienen esta misma lámina también que dice con audio, porque esa está hecha en PowerPoint y tiene entonces como en la lámina se ve el icono de audio. Pulsan allí y escuchan la explicación, que es la misma que yo les estoy dando acá. A mí me parece todavía cerrado. Sí, no, todavía no está activo. Al finalizar la clase, yo voy a activarlo para que entonces ustedes lo puedan ver. Ok. Lo primero que vamos a conocer o a recordar son los logaritmos. Los logaritmos van a tener una base y se va entonces a calcular el logaritmo de un número positivo llamado n, con una base llamada b. Se denota como L o G y la b se coloca un poquito más abajo como un subíndice. Ese es un logaritmo de base b del número positivo n. Ese logaritmo, cuando buscamos el logaritmo con esa base de un número, eso me va a dar un resultado, acá lo llamamos L. Pero existe una relación entre los logaritmos y las potencias. Fíjense, L es el exponente que tiene la base B. Si yo elevo esa base a ese exponente, me va a dar el número natural. Entonces, vamos a trabajar descomponiendo números para expresarlos en forma de potencias, para que aparezca un exponente, y ese exponente va a ser el resultado del logaritmo. En los ejemplos tenemos un logaritmo de base 2, de 32. Quiere decir que el número 32, si yo lo divido entre 2 de manera sucesiva, yo lo puedo descomponer. Yo divido 32 sobre 2. ¿Cuánto me daría? $64. No por 2, entre 2. 16. Entre 2. 16, ¿no? Ajá, pero el 16 lo voy a dividir entre 2. Ah, ok, sería 8, después sería 4. Después lo vuelvo a dividir, me queda 4, lo vuelvo a dividir, me queda 2. Entonces, ¿cuántas veces aparece el número 2? 5 veces. 5 veces. Entonces, 32 equivale a 2 elevado a la 5. Por lo tanto, el logaritmo base 2 de 32 es igual a 5. Fíjense que es sencillo. Lo que tenemos es que dividir ese número entre la base hasta llegar a obtener el número 1. Y luego
Vamos a ver cuántas veces se repite. Y el número 32 entonces va a ser igual a esa base elevado al exponente. (32) tiene entonces un logaritmo igual así. Luego tenemos acá unas propiedades, logaritmo de un producto. Si tenemos dos números reales y tenemos el logaritmo del producto que existe entre esos dos números, A por B, puede ser 2 por 8. Buscar ese logaritmo equivale a buscar el logaritmo por separado de cada uno de los números. Entonces, el logaritmo del producto A por B es el logaritmo de A más el logaritmo de B. Luego tenemos el logaritmo del cociente. Si estamos dividiendo dos números reales, A sobre B, B debe ser distinto de 0. Es una condición porque no está definida la división entre 0. Aquí sería el resultado, la diferencia de los logaritmos. Logaritmo de A menos el logaritmo de B. Entonces, uno es para el producto y otro es para el cociente. Cuando es producto se suman, cuando es cociente se restan los logaritmos. Ahora tenemos el logaritmo de una potencia. Se expresa la potencia como A elevado a la n. A es la base, n es el exponente. Cuando tenemos entonces una potencia, vamos a tomar el exponente n y se multiplica por el logaritmo de A. Entonces se va a buscar el logaritmo solamente del número que sería la base en esa potencia. Y tenemos logaritmo de una raíz. Cuando el número al cual vamos a obtener el logaritmo es una raíz, la cantidad subradical, que es lo que va dentro del símbolo de raíz, es el índice de la raíz, es n. Entonces equivale a buscar el logaritmo de A y se divide entre n. Se divide entonces entre aquella cantidad que está como índice de la raíz. Ustedes saben que cuando hablamos de raíz cuadrada, no se coloca nada sobre la raíz. Ese índice vale 2 y no se coloca. Igual que el exponente 1 no se coloca. Si es una raíz cúbica que tienen el número 3 dentro del símbolo radical, entonces sería una raíz cúbica de índice 3. Entonces sería 3 por el logaritmo de la cantidad que esté dentro de la raíz. Una está sobre, que es el índice, y la otra está dentro del símbolo de raíz. Tenemos aquí algunos ejemplos para buscar logaritmo de número. Fíjense, aparece el logaritmo de 20. No se indica la base. 20 lo podemos dividir. Se nos puede ocurrir dividirlo entre 2. Nos daría 10. Lo dividimos nuevamente entre 2. Nos daría 5. Pero entonces 5 no es divisible entre 2. No nos va a quedar como en el primer ejemplo, que nos da un número y ese número se repite cuando vamos descomponiendo y ese sería entonces la base. Aquí lo conveniente es expresar el 20 como un producto de 2 por 10. 2 por 10 es 20. Entonces lo descomponemos y nos va a quedar el logaritmo de un producto. Luego buscamos el logaritmo de 2 y el logaritmo de 10. Cuando no nos aparece la base, en este caso, es porque la base vale 10. Entonces tenemos el logaritmo de 2 en base 10 y el logaritmo de 10 en base 10 que nos va a dar 1.
cuando el número es igual a su base, nos da 1. El logaritmo de 2 lo podemos buscar por calculadora y sustituir ese valor, pues lo podemos dejar así indicado, logaritmo de 2 más 1. Luego tenemos logaritmo de 125. Si dividimos 125 entre 5, nos va a quedar entonces una potencia de 5 elevado a la 3. Aquí sí podemos dividir sucesivamente entre 5. El resultado entonces sería, tomando el exponente 3, que va a multiplicar al logaritmo de 5. En la parte C tenemos el logaritmo de un cociente, 3 sobre 5. Aquí tenemos entonces que aplicar la resta. Buscamos el logaritmo de 3 y le restamos el logaritmo de 5. Y luego tenemos el logaritmo de una raíz cuadrada, porque sobre el símbolo no hay nada, quiere decir que el índice es 2. Entonces es buscar el logaritmo de la cantidad subradical, que sería 3, logaritmo de 3 dividido entre el índice, que es 2. Aquí yo tengo un desarrollo distinto en el segundo y tercer paso, pero podemos aplicar la propiedad que tenemos, la última, que es el logaritmo de la raíz, la podemos aplicar directamente. Entonces colocamos logaritmo de 3 entre 2. El segundo y tercer paso es porque yo convierto las raíces disculpen, no están viendo la lámina. No, profe, sigue la misma. No, profe. Ajá, pero estamos en la misma, la parte donde están las propiedades. Y luego Si quieren compartir pantalla un momento y la vuelven a poner a compartir. De acuerdo. Profe, una preguntita. El horario de todavía no se lo han modificado, o lo piensan modificar su alineación. Ajá, vamos a ver ahora. Ahora sí. Sí, allí Ya se la ve que lo estamos viendo. Sí. Sí, es la misma lámina. Habíamos hablado de esta lámina y de esta otra. ¿Alguien hizo una pregunta sobre el horario? Yo, profe. Ajá. Dime. Que si a usted no le han acomodado su horario, pues, porque yo por lo menos ahorita tengo 3 clases. La de usted, contabilidad 1 y ahorita. ¿Tú te acabas de unir? ¿Tú te acabas de unir? ¿Te conectaste tarde? Sí, algo. Sí, porque al inicio conversamos de eso. Entonces, ese tema, yo tengo ese horario, a mí no me lo van a cambiar. El ISUM está analizando los casos y está haciendo quizás modificaciones en los horarios de los estudiantes. Pero aún así hay coincidencias. Yo lo que voy a trabajar esta clase con el mismo contenido el día miércoles y el día viernes. Entonces, quien no se pueda conectar el miércoles, se conecta el viernes. Y va a ser el mismo contenido. Ok. Porque
Ya, Entonces, gracias, si profe. tienes una coincidencia el día de hoy, entra a tu clase y yo voy a explicar esto mismo el día viernes. Ok, entiendo. Gracias, profe. Bueno, continuamos. Entonces, aquí está el ejemplo. Los logaritmos, voy a repetir los ejemplos. Logaritmo de 20, el número 20 se puede descomponer como un producto de 2 por 10. Entonces aplicamos la propiedad del logaritmo del producto, que es la primera propiedad que tenemos acá en la lámina. Por lo tanto, se va a buscar el logaritmo de 2 y el logaritmo de 10. El logaritmo de 2 se deja indicado y el logaritmo de 10, por ser base 10, es igual a 1. Luego tenemos logaritmo de 125, lo dividimos de manera sucesiva entre 5 y convertimos 125 en una potencia que es 3 a la 5. Aplicando la propiedad de una potencia, nos va a quedar entonces el exponente 3 por el logaritmo de 5. En el tercer ejemplo tenemos un cociente 3 entre 5. Por propiedad nos quedaría logaritmo de 3 menos logaritmo de 5. En la letra D tenemos el logaritmo de una raíz. El logaritmo de la raíz sería entonces el logaritmo de la cantidad subradical, que es la cantidad que va dentro de la raíz, en este caso es el número 3, nos queda el logaritmo de 3 entre 2, porque 2 es el índice de esta raíz cuadrada. El procedimiento que está al inicio es porque la raíz de 3 se puede expresar como una potencia. La raíz de 3 entonces es 3 elevado a la 1 medio. Y esto va a ser igual a la potencia 1 medio por el logaritmo de 3. Acá se explica entonces también la definición del logaritmo y nuevamente el ejemplo que está al inicio del logaritmo de 32. Para calcular el logaritmo de base 2 del número 64, 64 equivale a 2 a la 6. Entonces el logaritmo de 64 sería igual a 6, porque es el exponente que va a tener esa base. Aquí tenemos otro logaritmo de base 3, de un cociente 1 sobre 243. 243 lo podemos descomponer dividiendo entre 3 hasta alcanzar el valor 1. Entonces, 243 es equivalente a 3 elevado a la 5. Y sustituimos ese valor. Nos va a quedar ahora el logaritmo de 1 sobre 3 elevado a la 5. Este número yo lo puedo cambiar utilizando el inverso de un número. Si tengo 1 sobre 3 a la 5 es equivalente a 3 a la menos 5. Y estaría entonces buscando el logaritmo de 3 a la menos 5. Por eso el resultado de este logaritmo es negativo, es menos 5, que es ese exponente. Ya. No te puedes quitar.
base 10, podemos escribir el número 10 como un subíndice, Cierto. y si no aparece nada, podemos asumir entonces que la base es 10. El logaritmo de 1, cuando la base es 10, es igual a 0, porque 1 es equivalente a la potencia 10 a la 0. A la 0 es igual a 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1 es igual a 0. Logaritmo de 10. 10 es equivalente a 10 elevado a la 1. Entonces, el resultado del logaritmo de 10 es 1, que es el exponente. 100. 100 es 10 a la 2. Luego, el logaritmo de 100 es igual a 2. Fíjense que en todos los casos es el exponente. Tenemos otros ejemplos para los logaritmos. Logaritmo de 800. 800 lo puedo escribir como logaritmo de 8 por 100. Luego buscamos por propiedad del producto el logaritmo del número 8 y el logaritmo de 100. Dejamos indicado el de 8. Y el logaritmo de 100 ya sabemos que es 2. Me quedaría el logaritmo de 8 más 2. Fíjense que en este caso yo no divido 8 entre 2, que me daría 4, y 4 entre 2, que me da 2. 8 es 2 a la 3, pero yo no puedo hacer eso porque esta base es 10. Entonces lo dejo indicado como logaritmo de 8. Luego tenemos el logaritmo de 3 por A. Por logaritmo del producto sería el logaritmo de 3 más el logaritmo de A. Logaritmo de 3 lo puedo buscar en calculadora. Y el logaritmo de A indicado el logaritmo de C menos el logaritmo de D. Entonces a ustedes les corresponde calcular algunos logaritmos aplicando las propiedades. Ustedes van a resolver. Además de logaritmos, tiene entonces razones, proporciones, porcentajes. ¿Alguna pregunta sobre el logaritmo? Vamos a ver acá la definición que tenemos para razones y proporciones. Una razón es una relación multiplicativa entre dos números naturales diferentes de 0. Las razones se escriben en forma de fracción, pero se diferencia porque la razón expresa una relación entre dos cantidades. Un ejemplo de una razón es decir, tiene una razón 2 a 3, tiene una razón 1 a 10. Entonces la razón es una relación. Ejemplo. En una clase tenemos 18 hombres y 27 mujeres. La razón que yo puedo escribir en forma de una fracción, 18 sobre 27. Estos dos números yo puedo simplificarlos
hasta llegar a la fracción 2/3. Siempre vamos a tener que equivale a 2/3. Significa que hay 2 hombres por cada 3 mujeres en el grupo. Y la razón entre el número de mujeres y hombres, fíjense que estamos indicando primero las mujeres, entonces es inverso. Sería 27/18. Al simplificar, me quedaría 2/3. Eso indica que la razón es 3 a 2 hombres. ¿Se entiende la idea? Tenemos 2 datos, hombres y mujeres. Yo puedo buscar la razón de acuerdo a lo que me interese. Yo puedo buscar entonces la razón de hombres a mujeres o de mujeres a hombres. Tenemos acá otro ejemplo. Si en un año entra yo necesito conocer la cantidad de días que entonces voy a trabajar bajo el supuesto de que el año tiene 365 días. Le resto los días transcurridos y esto me indica que falta por transcurrir 219 días. Como la razón es entre días transcurridos y los que faltan por transcurrir, tengo que colocar primero 146 entre 219. Que por cada 2 días transcurridos faltan 3 por transcurrir. Proporciones. Se llama proporción al conjunto de 2 razones iguales. Fíjense, teóricamente las razones yo las puedo llamar A sobre B y C sobre D. O sea, A es a B y C es a D. La proporción se denota entonces estableciendo una igualdad entre estas 2 razones. A sobre B igual a C sobre D. Y se lee A es a B como C es a D. La proporción tiene los extremos, que es la letra A y la D. Y los medios sería la letra B y la C. Y se va a cumplir en toda proporción si yo busco el producto de A por D, es decir, si multiplico los extremos, ese producto va a ser igual a la multiplicación de los valores medios. Por eso escribimos A por D es igual a B por C. Esto se va a cumplir entonces en toda proporción. En este ejemplo tenemos acá una proporción que contiene un valor desconocido, una incógnita. Vamos a encontrar el valor de X en cada proporción. X es a 26, como 108 es a 702. Fíjense que eso es una ecuación, porque tenemos allí una igualdad. Aquí tenemos que hacer un despeje. En este despeje yo voy a buscar la incógnita, que es la letra X, el valor lo conocemos. Tengo que ver entonces el número que está dividiendo la X.
Si él está dividiendo a la X, él va a pasar multiplicando a la fracción que tengo después de la igualdad. Por eso nos queda que X es igual a 26 por la fracción que tenía 108 entre 702. Al realizar esta operación, el resultado debe ser igual a 4. Fíjense, en esta materia ustedes necesitan su calculadora para ir chequeando las operaciones y van haciendo entonces sus anotaciones para que no les queden dudas. ¿Alguna pregunta sobre este despeje? Las igualdades están formadas por dos miembros, el primer miembro y segundo miembro de ecuación, separadas por la igualdad. Cuando nosotros despejamos, vamos a mover de un lado de la igualdad al otro. Entonces ese 26 que está dividiendo pasa después de la igualdad multiplicando. Se multiplica por 108 y se divide entre 702. Entonces el valor que falta en la proporción, el valor desconocido, sería igual a 4. Vamos a ver este ejemplo, una inversión. De $4,000 produce a la empresa un rendimiento de $240. Y la empresa realiza una inversión de $7,000. ¿Cuál sería el rendimiento? Entonces conocemos la inversión y el rendimiento que produce esa inversión. Si yo realizo una inversión mayor, debo tener un rendimiento mayor. Entonces establecemos la ecuación. Los valores que yo conozco es que los $4,000 me producen 240. Entonces la relación es 240 a 4,000. Y lo que desconozco es el rendimiento de una inversión de 7,000. Por eso en esa parte va la incógnita, X sobre 7,000. Se realiza también el despeje y nos daría 420. Se realiza el despeje y el cálculo del valor del incógnito. Quiere decir que si aumento la inversión a 7,000, entonces voy a tener un rendimiento de 420. Otro contenido importante, quizás más que los anteriores, es los porcentajes, porque en financieras vamos a trabajar con interés simple e interés compuesto y amortizaciones. En todo esto se utilizan las tasas de interés o tasas de descuento, y ellas vienen dadas en porcentaje. Entonces tenemos que aprender a trabajar porcentaje, porque es lo que vamos a hacer durante todo el curso. Aquí tenemos entonces el símbolo que nos denota porcentaje. Se lee tanto por ciento y representa una cantidad de 25%, 25 de cada 100. Entonces voy a tener 25 sobre 100. Lo escribo como una fracción. Yo puedo dividir estas dos cantidades y lo llevo a una expresión decimal, 0,25. Fíjense que tengo 25, que es un número entero, tengo el 100, que tiene dos ceros. Como estoy dividiendo, yo muevo dos lugares
hacia la izquierda. Por eso ese punto decimal se ubica en el 0. Y luego tenemos los dos números que son 25. Ya, mucho, ya. 0,25, como una cuarta parte. Ya. Cuando trabajamos con las tasas, entonces siempre las vamos a tener expresadas en porcentajes y lo que vamos a hacer es dividirlas entre sí para aplicarlas en su forma decimal. 32%. Y bueno, divido 32 entre 100 y eso es 32. Cuando vamos a aplicar el porcentaje, ¿Qué dije? Ya. Échese aquí, venga. Échese aquí, que usted está enfermo. yo lo puedo aplicar a diferentes cantidades. Tenemos un ejemplo acá, vamos a encontrar el 5% de 225.000. Yo escribo el valor del número y lo multiplico por el 5%, pero convertido ya en forma decimal, que sería 5 sobre 100, igual a 0.05. Si multiplico estas dos cantidades, entonces yo obtengo 11.250. Quiere decir que el 5% de esa cantidad es 11.250. Una aplicación de esto, si a ustedes les van a dar un descuento del 5% y el costo del artículo que van a comprar es 225.000, quiere decir que la rebaja que están recibiendo es de 11.250. Y se le restaría entonces al precio que tienen allí. Luego tenemos acá qué porcentaje de 650.000 es 325.000. Dividiendo estas dos cantidades, esto me da 0.5. Lo multiplico por 100 y obtengo entonces el porcentaje del 50%. En este caso, me están dando la cantidad principal y la segunda cantidad sería la que se obtiene después de aplicar un porcentaje que no conocemos. Por eso la incógnita sería el porcentaje. ¿Me están siguiendo? Sí, profe. En la parte final vamos a expresar en forma decimal algunos porcentajes. Esto es como un ejercicio. Tenemos 3 porcentajes: 8,5%, 12%, 34,25%. Cada uno de ellos, al ser dividido entre 100, nos da entonces su forma decimal. En la parte A nos da 0.085. En la parte B nos da 0,12. Y en la parte C, que es 34,25, me da 0,3425. Lo importante de esto entonces es llevarlo de forma de porcentajes a forma decimal. Y de decimal a porcentaje para poderlos aplicar. Cuando ya estemos en materia realmente de matemática financiera, vamos a aplicar esto en todo momento. Entonces, matemática financiera es una materia sencilla, tiene mucha aplicación. Allí ustedes van a comprender cómo crece el dinero en el tiempo, porque el valor del dinero
dinero se incrementa en el tiempo si ustedes aplican una tasa de interés. El día viernes, entonces yo voy a explicar nuevamente esto para los estudiantes que no pueden asistir a la clase del miércoles. Si alguno de ustedes que ya entró a esta clase la quiere ver, no hay ningún problema, se conecta y ve nuevamente su clase. Bien, si no hay preguntas o algún comentario. Bueno, que tengan feliz noche y entonces en un minuto nos conectamos para la clase de estadística, aquellos estudiantes que también cursan estadística. Feliz noche. Profe, ¿en estadística va a estar ahorita? No. Sí, en estadística dentro de 10 minutos y en estadística ya nosotros vimos una clase en la sección A. Igual yo voy a explicar hoy desde el inicio. Yo no he entrado, ok. Gracias. Ok, si te conectas ahora. ¿Cómo estás, mi amor?